¿Qué tal? Buenas tardes, noches de este martes 7 de febrero del 2023. Este es un Neuroespacio que está siendo pregrabado porque tenemos un invitado de Europa. Ya saben que en Europa pues hay una diferencia horaria bastante importante. Y si fuera a las 7 de la noche de aquí, pues para ellos sería como en la mera madrugada, ¿no? Están un día después. Entonces, pues estamos, ya se me olvidó presentarme, soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy estamos con un invitado bien especial, gran amigo mío y de Neurosintergia. Estamos con Fernando Sánchez Turrión. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Ruth, ¿qué tal? Un placer estar aquí nuevamente, un placer saludarte y un placer conversar contigo. Encantado, un placer. Gracias. ¿Se acuerdan que con Fernando hemos conversado cosas de física cuántica? Él originalmente es físico, pero digamos que en su actividad profesional se dedica más a las cuestiones de expansión de la conciencia. Y bueno, en esta ocasión no vamos a tocar cuestiones totalmente dirigidas a la cuestión de la física cuántica. Nos vamos a ir a cuestiones de algo que él está realizando y que te voy a ser honesta, Fernando. Encontré en Ujú. tu perfil que había algo con respecto a mindfulness y bueno, pues me llamó mucho la atención y yo sé que tenía como esta plática pendiente con todas las personas que siguen Neuroespacio. Entonces, pues cuéntanos, por favor. Vamos a iniciar así como si no supiéramos nada del tema. Y pues Ujú. lo primero es preguntarte, ¿qué es mindfulness? Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que podemos empezar así desde cero, ¿no? Pues yo te diría que mindfulness, a ver, no deja de ser meditación, ¿eh? No deja de ser meditación. Y yo creo que se puede hablar de ello desde diferentes ángulos, ¿no? Tiene muchos enfoques posibles que quizá podemos seguir así, pues desmenuzando, ¿no? O sea, desmenuzando. Pero mindfulness, bueno, se traduce como quizá sepáis, o sepa mucha gente, como atención plena, atención, conciencia plena, ¿no? Entonces lo que buscamos en mindfulness, con las prácticas meditativas de mindfulness, es cultivar pues un estado de atención, una atención que pueda ser una atención sostenida, ¿no? Porque eso nos va a Eh, traer muchos beneficios, ¿no? De cara a, bueno, pues a muchas cosas, ¿no? Que iremos desgranando, yo creo, a lo largo de la charla. Sí. Perfecto. Y bueno, ¿cómo es que tú te vas hacia la Ujú. cuestión de la mindfulness, del mindfulness, con Bueno, esta, digamos, ah, profesión que tienes de sí. físico? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te acercó allá? ¿Cuál fue tu primera experiencia en mindfulness? Claro, a ver, no sé si quizá lo conté en alguna ocasión en algún otro, en el otro neuroespacio, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero fue hace bastante tiempo, hace como 30 años. Claro, yo estaba estudiando física en la facultad y bueno, también me interesó, yo siempre he tenido una inquietud, creo, pues espiritual profunda, ¿no? De transformación y no sé, de trascendencia, diría yo, ¿no? Y claro, de repente me apareció el tema de la meditación. En aquellas épocas, en los años, estamos hablando de años 90, principios de los 90, claro, no existía el mindfulness como tal, por lo menos aquí, ¿no? En mi país y en Occidente en general, ¿no? Estaba empezando, yo creo. Y claro, solamente se hablaba de meditación, pero claro, dentro del contexto pues, del contexto del yoga, que yo practicaba yoga en aquel entonces, dentro del contexto del budismo también y de otras tradiciones. Entonces así fue como yo empecé, meditando, haciendo meditación, pero dentro de estas tradiciones, ¿no? Antiguas. Que no deja de ser mindfulness, ¿no? De hecho, el mindfulness proviene como quizá también, bueno, sepas y mucha gente sepa, pues no deja de ser una meditación basada en un método budista, ¿no? En la tradición budista. Entonces así fue, con ese anhelo, con ese deseo de conocer, yo diría, de autoconocimiento, de autotrascendencia, de llegar a una plenitud vital o un bienestar así general, fue como yo empecé. Y después, bueno, recientemente, claro, el movimiento mindfulness ha estallado, ¿no? Ha eclosionado, yo creo, por todo el planeta, cada vez es más conocido.
Y fue hace como 15, no, perdón, 5 o 6 años cuando yo decidí un poco más embarcarme en la investigación y en la meditación un poco, pero ya dentro del contexto mindfulness moderno, ¿no? Que se diferencia un poco de la meditación practicada en una tradición, ¿no? Como el yoga o el budismo, ¿no? Esta es un poco la trayectoria. ¿Y qué se Eh, hace en el mindfulness? Claro, a ver, inicialmente, si quieres puedo contar un poquito la historia, el origen de en los tiempos modernos, en los últimos 40 años, ¿no? 40 años, ¿no? Fue John Kabat-Zinn en Estados Unidos, quien, bueno, pues él era profesor de yoga y también practicante de meditación en el budismo y tal, y otras tradiciones, en el Zen también. Y él se le ocurrió la idea de ¿por qué no aplicar las técnicas de meditación o las herramientas que utilizamos en yoga y en otras prácticas, ¿no? ¿Por qué no utilizarlas en la clínica? Es decir, con pacientes con problemas. Se empezó con pacientes con dolor, ¿no? Con dolor crónico. Y bueno, este hombre, John Kabat-Zinn, ideó un protocolo muy bien estructurado, un método muy preciso, ¿no? Para aplicarlo durante una serie de sesiones y obtuvo muy buenos resultados. Entonces, dentro de este protocolo, pues se hacen y de otros protocolos parecidos a lo que se llamó reducción de estrés basado en mindfulness, pues se hacen distintos tipos de meditaciones, lo que te decía antes un poco, ¿no? Cultivo de la atención a la respiración, atención a la... Tú puedes observar los sonidos, puedes observar los pensamientos, puedes hacer también ejercicios de yoga suave, por ejemplo, de movimiento consciente, siempre con esta intención de cultivar la atención, ¿no? De desarrollar prácticas para desarrollar la atención. Y Ok, básicamente es eso. ok. Y entonces han Sí, visto resultados positivos, digamos, en los aspectos de salud. Hay sí. una cuestión que muchas personas o algunas personas saben, Mm, que yo en vez de recomendar la parte de la percepción por otros sentidos, como la visión extraocular. ujú, En niños, yo les recomiendo la cuestión de entrar a entrenamiento de mindfulness. mm. ¿Cómo es, perdón, la diferencia entre el entrenamiento mindfulness para los niños, para los adultos, y qué logra en los niños? Em, yo particularmente con niños no he trabajado, pero creo que es interesante poder hacerlo, pues efectivamente, desde edades muy tempranas, ¿no? Porque es una manera es un poco en la misma línea que lo que se cultiva y lo que se hace con adultos, ¿no? Lo que pasa es que es una edad temprana para que la persona pues pueda tener ya esa iniciación pues mucho antes, ¿no? Quizá con los niños se hace de una manera un poco más lúdica, más como un juego, yo creo, ¿no? Y quizá es lo que yo creo que cada vez se está implantando más, desde luego con niños. Siempre es una delicia trabajar con niños. Yo he trabajado, te digo, no he trabajado exactamente, explícitamente con grupos de niños, sí puntualmente, sí puntualmente. Y me parece increíble no sé, la permeabilidad que tienen, ¿no? La capacidad no sé, flexibilidad, ¿no? A nivel mental y de juego ¿sabes? Eso me parece fascinante. Quizá con los adultos es un poquito más complicado, ¿no? Cuando ya hay toda una trayectoria vital de toda una serie de hábitos y de condicionamientos que bueno, pues nos impiden a veces llegar pues a todo lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto antes se trabaja esto es mejor, es más fácil luego para el futuro. Sí, sí. En los adultos, ¿qué se logra? ¿Qué se expande? ¿Qué se desarrolla? Claro, a ver, aparte hay como, vamos a ver, lo que buscamos sobre todo es en las prácticas de meditación mindfulness, intentar lo que solemos decir muchas veces como responder a los estímulos, ¿vale? Responder de una forma consciente en lugar de reaccionar de forma automática. Por ejemplo, en situaciones de estrés, ¿no? Una situación de estrés que te puedas imaginar X, no sé, una discusión con alguien, llegar tarde a un sitio,
cualquier conflicto que puedas tener. Eso genera estrés, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que ante ese estímulo estresante, ante esa situación, pues podamos ofrecer una respuesta pues no condicionada, es decir, no automática. Porque si te das cuenta, muchas veces es estímulo-respuesta y ni siquiera nos damos cuenta de qué está pasando, ¿no? Y muchas veces las respuestas que damos, pues lo que decimos, ¿no? Están condicionadas y nos llevan muchas veces a situaciones todavía más conflictivas que las que lo habían generado, ¿no? Entonces lo que buscamos es como crear una especie de, yo diría, espacio de libertad, un espacio entre el estímulo por un lado y la respuesta que damos. Tener la capacidad de, en ese momento, parar, aunque sea un instante, y poder decidir cómo actuar, poder elegir, ¿eh? En lugar de reaccionar, lo que decíamos, ¿no? De forma totalmente automática, poder elegir nuestra respuesta. Y para eso, claro, eso no se consigue a lo mejor de la noche a la mañana. Para eso es importante, yo creo, y es interesante, pues la práctica meditativa regular, ¿no? El poder hacer como una especie de entrenamiento diario, ¿no? Es como cultivar a veces también se dice, ¿no? El músculo de la atención. Igual que vas al gimnasio y trabajas a nivel físico, ¿no? La musculatura, pues aquí trabajamos el músculo de la atención, la capacidad de atender. ¿Tú, Pero tú qué sí, observas ahorita, por ejemplo, en la cuestión de la atención? Creo que ahorita un tema bien importante es mm, la capacidad de atención tan disminuida que tenemos en estos tiempos, ¿no? O mm, sea, parecería ser que nos distraemos con demasiada facilidad, ¿no? Me acuerdo sí, de la película de Nemo, ¿no? Como Dory, apenas mm, aparece otra cosa y ya te sí. fuiste con ello. ¿A qué tú le achacarías que cada vez como humanidad vamos perdiendo más la capacidad atentiva? Pues quizá un factor importante, yo creo, es la cantidad de estímulos que tenemos por todos lados, ¿no? Tenemos una cantidad tremenda, ¿no? De estímulos y eso, claro, eso nos induce pues a estar prácticamente mucho tiempo pues atendiendo a esos estímulos cambiantes constantemente, ¿no? Eso, claro, la tecnología, pues la tecnología tiene una cara y una cruz, una parte positiva y otra negativa, ¿no? La tecnología nos ha facilitado mucho la vida, eso está claro, ¿no? A nivel de comodidad, de bienestar. Pero luego todo el tema este de las redes sociales, el móvil, ¿no? El tener un poco los WhatsApp, ¿no? Y los mensajes y Internet en general, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque estamos completamente enganchados, vinculados a... Somos personas pegadas a un aparato, ¿no? A una máquina. Y yo creo que es necesario, eso yo creo que contribuye a que la atención cada vez sea menor, indudablemente, indudablemente. Y eso es un gran desafío, ¿no? Porque, a ver, a mí la tecnología me encanta. Yo soy un gran defensor de... Yo la tecnología es algo que, y además creo que es imparable, ¿no? Es desde el principio de los tiempos, desde que el primer homínido probablemente agarró una piedra para cazar o para hacer una lanza, la tecnología pues se desarrolló, ¿no? Pero claro, el gran desafío que tenemos es ese, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos compensar un poco todos esos estímulos con momentos de pausa, de silencio, de ir a la montaña o de ir al bosque o de estar sin ningún tipo de contacto con estos estímulos, ¿no? Y ahí es donde realmente yo creo que podemos reconectarnos un poco. Ese es el gran desafío. Y con mindfulness, hombre, claro, es un poco la apuesta, ¿no? Que hacemos. Con mindfulness, pues procuramos también contrarrestar un poco esos efectos, ¿no? De pérdida de atención. Entonces, bueno, ahí estamos, trabajando con ello. Sí, sí. Ok. Entonces, en esta parte finalmente, pues hay un proceso, digamos, Mm, en donde nuestra atención se ha anclado a otras cosas,
a cosas que, digamos, estamos brincoteando, digamos, en el sentido de la atención, sin tener esta Mm, capacidad de mantener la atención sostenida en una cosa que no se está moviendo tan rápido, ¿no? Como mm, los reels de los videos y cosas sí, así, ¿no? sí, Que exacto. pasamos de una cosa a otra, de una cosa a otra, y nuestro cerebro no tiene como, digamos, este Mm, fortalecimiento de poner atención en un solo punto, en un solo eso es. espacio. Entonces, Ujú, lo que hacemos en mindfulness, si bien lo entiendo, es empezar a tranquilizar justamente ujú, toda esta fiesta que trae nuestro cerebro eso para es. poder empezar a enfocar. Claro, Ok. necesitamos, sí, necesitamos lo primero necesitamos un foco, un lugar, podemos llamarlo así, ¿no? Un objeto de atención o un soporte, también lo llamamos a veces, una referencia, que bueno, normalmente suele ser la respiración, como probablemente, bueno, sabes, y el tener ese soporte, esa referencia, nos va a dar una medida de cómo es la dinámica mental. Teniendo esa referencia, eso me da una medida de cómo es la dinámica mental. Y la idea es poder, bueno, teniendo esa referencia, poder volver a ella una y otra vez, ¿no? Ese sería el primer método, el primer procedimiento que hacemos, ¿no? El primer gran descubrimiento que hacemos en mindfulness, bueno, en meditación en general, yo creo, ¿no? El primer gran descubrimiento que hacemos es que la mente se mueve y que eso es algo normal. La mente se mueve, tenemos que saber que la mente se mueve y que es algo normal. A ver, habrá mentes, habrá mentes que se mueven más y mentes que se mueven menos, ¿no? Y momentos. Pero lo que buscamos es familiarizarnos con ese movimiento. Ujú. Porque muchas veces pensamos que, claro, como la mente se distrae tanto, pensamos que lo estamos haciendo mal. Y no, no es así, ¿no? Lo que buscamos es darnos cuenta de cómo es el movimiento y poder volver al foco, al soporte. Familiarizarse es importante, eso requiere un proceso. Fíjate, en tibetano, creo que era en tibetano, en idioma tibetano, la palabra que utilizan para definir la meditación, creo que era GOM, GOM, G-O-M, que significa y se traduce precisamente familiarizarse. Claro, la Ok. palabra meditación es una cosa occidental. Meditación viene de meditatio, ¿no? Del latín, ¿no? Medieval, ¿eh? Pero, claro, meditación es como un paraguas que engloba toda una serie de técnicas, ¿no? Pero para los tibetanos es gom, que es familiarizarse, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? El hacer hincapié, énfasis en eso, ¿no? No lo estamos haciendo mal, ¿no? La mente se distrae, es algo normal. Entonces buscamos esa familiarización, ese hacernos amigos, también podemos decir, ¿no? Hacernos amigos de la mente. Sí, Hacernos dejar amigos. de luchar contra ella, ¿no? Eso es, eso Pero sí es. dirigirla, que no Eso haga es, lo que eso es. quiere. Dirigirla además amablemente, yo diría, ¿no? Sin esfuerzo, sin lucha, ¿no? Lo que tú dices. Sí, sí, eso es muy importante y muy interesante, ¿no? Sí, claro. Pero claro, requiere un cultivo, requiere un tiempo, ¿eh? Requiere un tiempo. Eso es un cultivo, es una palabra importante también para mí porque yo lo asemejo muchas veces pues eso, a cultivar un jardín, una huerta, requiere un tiempo, un proceso, unas condiciones del terreno, de la lluvia, del sol, todo lo que puedas, los cuidados que puedas hacer a las plantas, ¿no? Ujú. Con la mente es algo parecido, requiere un tiempo, no es una cosa que se consiga de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso. Aunque a veces yo entiendo, a ver, yo entiendo que mucha gente que se apunta a un curso de mindfulness quiere resultados así como rápidos, ¿no? Para algo, para, yo qué sé, para estar más tranquilo, para no, ¿sabes? Yo entiendo, es loable, es lícito también, ¿no? Pero hay que entender que es un proceso de tiempo y de práctica, claro, sí, sí. Ujú. Bueno, bueno, ¿Cuál sería, digamos, en términos de frecuencia, la práctica, digamos, que nos puede permitir alcanzar nuestros objetivos? mm. Es que depende, a ver, yo lo que te diría de entrada es que mm, creo que es importante que sepamos, antes de saber el tipo de práctica y demás, que sepamos cuáles son nuestros objetivos, precisamente. ¿Por qué nos apuntamos a un curso?
¿Por qué hacemos un curso de mindfulness? ¿Por qué hacemos una formación? Cada persona tendrá un motivo, ¿no? Y algunos motivos son como a lo mejor muy concretos, como por ejemplo, no sé, pues quiero apuntarme porque tengo ansiedad y quiero que se me quite un poco, ¿no? Ujú. Ese es un motivo muy concreto, vale. Luego hay otras personas que a lo mejor se apuntan por otro motivo como más abstracto, más profundo, más de, pues eso, buscar un poco el bienestar general, una trascendencia respecto a la situación que tenga, ¿no? Ujú. Son objetivos un poco más abstractos, pero lo que yo te diría es que cuando uno se inicia, primero uno tiene que probar pues con unos tiempos de práctica inicial, que pueden ser sesiones, o sea, prácticas de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos diarios, ir aumentando progresivamente a lo mejor. Ujú. Distintos tipos de prácticas. En lugar de atender a la respiración, a lo mejor podemos atender a los sonidos, o podemos atender y observar los pensamientos, o podemos hacer una atención a las sensaciones generales del cuerpo. Y que una vez que la persona se ha familiarizado con los distintos tipos de prácticas diferentes que hay, después ya por sí mismos y por sí solos enfocarse a lo mejor en una más concreta para el Ujú. futuro, ¿no? Esa sería un poco la pauta, yo diría, ¿sabes? Ok. Y Y bueno, también, sí, sí. continúa. No, te iba a decir eso, que también depende, también depende de si la persona, por ejemplo, que entra a un programa, a un curso, pues no tiene experiencia previa, o si ya tiene experiencia previa. Si no tiene experiencia previa, pues el mindfulness pues puede ser un buen punto de entrada, puede ser un buen punto de entrada para la meditación, para que la persona después siga profundizando. Y si ya tiene experiencia previa, pues le puede dar un enfoque también un poco diferente, ¿no? A lo que haya tenido antes, ¿sabes? Ok. Entonces, en esta parte, tengo como dos preguntas. La primera, Sí. entonces, ¿mindfulness utiliza música o algún Ujú. sonido especial? Ah, pues en general no. En general yo te diría que no. Ujú. Por lo menos en los protocolos, en los programas de mindfulness que yo imparto, que luego si quieres hablamos un poquito más de ellos, digamos, los programas genéricos estandarizados a nivel mundial como el MBSR, MBCT, bueno, son todo letras, palabras, siglas, ¿eh? El MSC, normalmente no se utiliza música. No es el motivo real, ¿eh? Quizá es porque la música puede inducir determinados estados, ¿no? Emocionales, ¿no? Siempre la música tiene como un sabor, un color, depende de qué música sea. Nos puede inducir pues una emoción, tristeza, pena, alegría. Entonces, con mindfulness quizá buscamos más una inmersión en la experiencia más neutra, podemos decir, más imparcial, Ujú. ¿sabes? O sea, sin ningún tipo de añadido. Simplemente tú te sientas en tu cojín, en tu silla o en el espacio que tengas y ahí practicas, ¿no? Observas lo que ocurre. Te abres a la experiencia como tal. Te sumerges. Es Ok. como lanzarte a la piscina directamente, ¿eh? Y sin escalas. Y sin Sin, salvavidas, por sin, favor. sin nada, sin nada. ¿Cómo vas? Directamente, sin saber cómo está el agua, ni qué profundidad hay. Entonces, pueden ingresar cualquier persona si trae experiencia en otras Mm. meditaciones, Sí, etcétera, sí. ¿no? En principio sí, Eh, en principio sí. Salvo que, a ver, sí que es cierto que hacemos una entrevista previa, porque, a ver, en algunos casos el mindfulness, el MBCT, que es el siglas en inglés de terapia cognitiva basada en mindfulness, por ejemplo, este programa está muy enfocado a personas que han tenido depresión anteriormente. Se ha ujú. mostrado muy eficaz este programa para personas que han tenido depresión. Entonces, claro,
tenemos que hacer una entrevista previa para ver cuál es un poco el estado pues de salud de la persona a nivel físico, a nivel mental, y valorar, ¿no? entre el instructor y la persona si es el momento de iniciar el programa o no. Lo valoramos antes, lo valoramos antes. ¿Qué Y también valoran? ¿qué qué ¿Que si valoramos? eso es lo que le va a apoyar para el objetivo que tiene? Claro, claro, vemos un poco cuáles son las condiciones de la persona, cuál es su motivación, por qué se ha apuntado, si tiene alguna patología previa, si tiene algún tipo de medicación también, Ujú. y vemos y valoramos eso. O sea, estudiamos eso, si la persona y el instructor valoramos que es el momento adecuado para que la persona pueda sacar el máximo partido del programa, pues lo hacemos, la persona lo puede hacer sin ningún problema, claro. Te lo Claro. digo porque, y podemos hablar si quieres un poco de algunos estudios que hay hechos sobre la meditación en general y el mindfulness. Hay un estudio que curiosamente, creo que es un estudio que lo han hecho varios investigadores, psicólogos, psiquiatras. No sé si es español este estudio, no lo sé exactamente, lo tenía por aquí, estaba mirando a ver si lo encuentro. Y lo que nos dice el estudio, la conclusión es que hay efectos adversos, curiosamente. Ujú. Yo creo que es importante saberlo. Fíjate, según el estudio este, Sí, una de cada 4 personas, una de cada 4, lo cual es bastante, es alto, sí. sufre algún tipo de efecto con la práctica de la meditación. Lo que pasa es que, claro, a ver, hay que matizar, porque son efectos leves, muy leves Ujú. y transitorios. No sé, puede ser pequeños momentos de ansiedad, mareos, en fin, este tipo de cosas. Leves transitorios y que en la mayor parte de los casos no impiden que las personas sigan con la práctica, ¿no? Por Ujú. eso también es interesante lo de valorar previamente, ¿vale? Para que no nos encontremos a lo mejor con sorpresas, ¿no? Claro, está Claro. bien Y saberlo. entonces, este tipo de, digamos, de apoyo terapéutico es solamente basado en mindfulness o lo combinan con algún tipo de psicoterapia. Lo combinamos, bueno, el MBCT, que es este programa que te decía que era enfocado especialmente para la depresión y el estado de ánimo bajo, Ujú. sí que utiliza algunos elementos de terapia cognitiva, trabajo con los pensamientos de la persona, Ujú. el trabajo con dificultades, ¿no? Emocionales también, un poquito, una pequeña combinación de prácticas meditativas con algo de trabajo cognitivo, ¿no? Ujú. Y de ahí nació el programa, de hecho. Un poquito. Ok. Por eso yo aparte, bueno, yo no soy psicólogo, pero sí que cuento en el equipo con un psicólogo que tenemos de apoyo y con el que valoramos también pues a todos los alumnos que hacen un curso, ¿no? Todas las personas que se inician. Sí, eso es Ok. interesante. Sí, 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 Y, porque entonces lo que se está haciendo es claro. para el objetivo, como bien mencionabas anteriormente, ¿cuál es el objetivo? No es solamente estar, digamos que la primera parte es como la atención sostenida, mejorar los niveles de Ujú. atención. Eso Pero es. sobre esto hay como ciertas partes Ujú. que van más vinculadas a cuestiones ya mucho más específicas. Sí. Y de todas estas cuestiones específicas, digamos, hay estudios que apoyan y aportan justamente Ujú. información para, Eso es. digamos, entre comillas, porque nunca es garantizable nada, No. garantizar el resultado, ¿no? Eso O es. Eso es. Eso acercarnos es. al resultado. Eso es. Eso es. Sin Eso es. embargo, hay, digamos, eventos en donde las personas pueden tener algún tipo de respuesta a los primeros entrenamientos Ujú. que, digamos, no son peligrosos, por Eso llamarlo de es. alguna Eso manera. es. Eso es. Eso Ok, es. perfecto. Sí, sí. ¿Qué Perfecto. diferencia hay entre el mindfulness y otras meditaciones? Bueno, el mindfulness como tal, yo te diría que, claro, en la meditación mindfulness como tal es el aplicar o el practicar meditación fuera de, un poco lo que te decía al principio, fuera del contexto de las tradiciones en las que la meditación nació originalmente. La Ujú. meditación mindfulness es una meditación budista al fin y al cabo, pero sin estar dentro de un contexto
budista, sin tener que hacerte budista, en una palabra, ¿no? Quiero decir, es una práctica absolutamente, podemos decirle, aconfesional, se podría decir, sin estar dentro de ninguna religión, ninguna tradición tampoco. Y quizá eso es lo que lo ha, yo creo, disparado, ¿no? Para que pueda practicarlo cualquier persona en cualquier contexto, sin que tengan que a lo mejor estar familiarizados, lo que te decía, con el budismo o con el yoga o con otras tradiciones. Porque lo que hacemos realmente es algo que es universal, es decir, son cualidades universales que estamos cultivando. La capacidad de atender es algo universal, humano, y la capacidad de ser amables también, ¿no? Seguro que sí. Y dentro Cultivamos de eso también, la amabilidad, la amabilidad con los demás y con uno mismo, ¿no? la Entonces, empatía, amabilidad y empatía, ese tipo amabilidad, de... compasión Ajá. también, ¿Cómo sabiduría. defines la compasión, por favor? Compasión sería algo así, yo creo, para mí, la capacidad de ser sensibles al sufrimiento de los demás, pero también hay un elemento más, capacidad de ser sensibles, es decir, capacidad de ser empáticos con el Ujú. sufrimiento de los demás, pero también el impulso y el deseo de intentar ayudar, para Ok. aliviar el sufrimiento. No solamente ser empático y ya está, ¿no? Sino tener la empatía más ese plus, ese más, Más que es dinámico. el deseo. Sí, es más activo, yo diría. Es como más. Tiene un componente activo muy fuerte la compasión. Ese Ok. anhelo por resolver, por ayudar, por estar ahí, ¿no? Apoyando. Entonces lo hacemos, se aprende también a esto, ¿no? Se aprende a cultivar la compasión. Igual que se cultiva la atención, se cultiva la compasión. Bien, es un elemento muy importante. Yo creo que en general en la tradición budista, si no me equivoco, los dos elementos casi están al 50%, ¿no? La sabiduría, por un lado, es decir, la capacidad de tener perspectiva, de cultivar la atención, y la capacidad de ser compasivo, ¿no? Ambos, ambos. ¿Sabes? Yo a veces digo que, os lo suelo formular como, o sea, por un lado tenemos espacio, perspectiva, que es lo que me da el cultivo de la atención, la capacidad de observar, y por otro lado tengo la calidez, espacio y calidez, sabiduría y compasión. Son las dos caras de la misma moneda. De Entonces la yo creo que misma moneda. las dos son importantes, ¿no? Las dos son importantes. Una sin la otra se nos queda un poquito coja, De ¿sabes? Y acuerdo. también, sí. Dentro de esta parte hay niveles, o sea, hay, no sé, Mm. así como en algunas artes marciales hay niveles, o es una práctica continua. Por ahora, hasta donde yo sé, hombre, hay niveles, a ver, hay niveles, yo te diría que hay niveles en la formación de los profesores, en mi propia formación. Yo soy instructor de este programa de la terapia cognitiva basada en mindfulness, MBCT, y ahí sí que hay varios niveles. Hay un instructor en prácticas, después instructor certificado, instructor, no me acuerdo ahora los nombres, ¿no? Pero hay una serie de escalones que uno va llegando a ellos. En la práctica como tal no hay algo así. En la práctica como tal eh, puedes, digamos, practicar o dedicarte a la práctica dedicando más tiempo, menos tiempo. Sí que es cierto que se recomienda asistir, por ejemplo, a retiros de meditación para las personas que se comprometan un poco más. Yo te diría que los niveles vienen dados por el grado de compromiso de la persona, Ok, directamente, ¿sabes? La persona que tenga un grado de compromiso mayor, pues profundizará más, asistirá a retiros, buscará información, leerá libros, dedicará más tiempo. Entonces, bueno, como todo es acumulativo y, bueno, va un poco en esa línea, ¿no? claro. Sí. Cuéntanos qué haces tú. Ya nos dijiste que Vale. tienes algo ahí en dentro de tus niveles. Entonces, platícanos, por favor. Sí.
¿Quieres que te cuente qué quieres que te cuente? ¿Cuál es mi práctica? ¿Qué hago? Sí, ¿Cómo ¿tú qué hago? haces con mindfulness? Vale. ¿Eres instructor certificado? ¿Qué Sí, haces? ¿Está en la terapia cognitivo-conductual? eso es. Cuéntanos bien. Pues mira, yo en la práctica diaria, yo suelo hacer práctica de meditación todos los días, Ujú, por la mañana, normalmente. Un buen momento es al despertar, es un ujú, buen momento, creo. Lo ideal sería temprano, no siempre es posible temprano, pero es un buen momento, además con el estómago vacío, ujú, una práctica de meditación de 20 minutos, está bien, ujú. está bien. Y eso es día a día. Eso me mantiene un poco ahí conectado, ¿no? al hilo conductor que es la práctica y es una manera también de empezar el día de una manera un poco más consciente, yo te diría. Ok. Y después, a lo largo del día, pues también hay momentos en los que puedo estar solo, sin contacto con otras personas, haciendo la actividad que sea, puede ser cocinando, puede ser caminando, puede ser lo que sea, ¿no? Ujú. Y en ese día a día, en esas prácticas diarias, también tengo la capacidad, o me dan la oportunidad por lo menos, de estar consciente a lo que estoy haciendo. Eso también es una parte de la práctica de mindfulness, ¿no? Lo que llamamos práctica informal, es decir, tratar de estar atento o cultivar esa atención también en cualquier actividad diaria, ¿eh? Me Ok. lo puedo aplicar también, por ejemplo, ahora mismo, que estoy hablando contigo. También trato es una posibilidad, es una manera, ¿no? De estar consciente y aquí atento a todo lo que está sucediendo, a todo lo que estoy experimentando. Esa sería mi práctica diaria ahora. Luego sí, ocasionalmente sí que voy o asisto a retiros de 4 días, 2 días, a veces una semana, un poco depende de las circunstancias. Y luego pues también está la parte de profesor, ¿no? La parte en la que estoy con los alumnos que, bueno, pues también es muy, muy enriquecedor, claro. ¿Qué das? Siempre, ¿Das clases sí, de? sí. Estoy dando clases de yoga, por ejemplo, por un lado, yo soy profesor Ujú, de yoga también. Y ahora, pues, bueno, he impartido el programa este MBCT, lo he impartido unas cuantas veces, varias veces aquí en mi ciudad, en otras ciudades cercanas también. Vamos a empezar ahora mismo la semana próxima, no, esta semana, el fin de semana un programa, son ocho sesiones, 8 semanas. Y siempre es muy enriquecedor pues las personas, ¿no? Las personas, el trabajo con ellas, los desafíos que se plantean también, ¿no? Me imagino que a ti te pasa un poco lo mismo, ujú. que somos un poco instructores o profesores. El feedback, ¿no?, que recibimos, eso es impagable, es enriquecedor y muy positivo, y casi es como más se aprende, probablemente, ¿no? Sí, cuéntanos de tu programa, el que vas a dar, el de MBCT. El MCT, bueno, pues son 8 semanas, es un día a la semana, sesiones de 2 horas y media, Ujú, en el que hacemos, pues, lo que te decía, distintos tipos de prácticas, desde prácticas de relajación, bueno, relajación no, lo que llamamos escáner corporal. Escáner corporal es tumbado y práctica larga de media hora, en la que vamos, bueno, pues recorriendo todo el cuerpo, las distintas sensaciones del cuerpo, tratando de integrar todas esas sensaciones. Eso está un poco basado en el Vipassana, claro. ujú. Viene un poquito de ahí, ¿no? Y luego prácticas de atención a la respiración, a los pensamientos, a las emociones, a los sonidos. También con dificultades, con emociones difíciles trabajamos, tratando, por ejemplo, de que la persona o las personas traigan a la mente o rememoren alguna situación de dificultad, de estar con la emoción difícil, ya sea miedo, tristeza, ira, rabia, en fin, para poder de esa forma, haciéndola presente, poder, lo que te decía al principio, la capacidad en lugar de ofrecer la respuesta habitual automática de evitar, ¿no?, o de querer salir de la situación lo más rápido posible, poder de alguna forma gestionarlo, intentar darle
la vuelta a la situación y poder tener una respuesta más creativa, podemos decir, ¿sabes? Entonces son 8 semanas, serán 8 semanas, una sesión intensiva también de 4 horas y bueno, sería muy interesante esto, que se pudiera extender. No somos muchos instructores aquí en España. No sé en México, no sé en Ujú. México, no sé en México si existe este programa. ¿Y este programa es presencial o es a distancia? Es presencial. Hemos hecho a Ok. distancia uno o dos en la pandemia, Ujú. pero ahora mismo lo estamos haciendo presencial ya. Sí, Ok, y tú lo coordinas y lo diriges. ¿Y sí. qué características deben de tener las personas que lo tomen? Nada, pueden tener experiencia cero, como decíamos antes. Y lo estarás dando en Salamanca. Salamanca, Zamora, que es una ciudad aquí cercana también, de al lado. Quizá Ávila, quizá, no sé si Madrid. Bueno, Madrid no lo sé todavía, Madrid todavía no. Pero en el futuro la idea es extendernos un poco, extender un poco la enseñanza. Vamos a ver si es posible. Online también. Tengo un proyecto posible, que te cuento si quieres. Sí. eh, un mindfulness que sea un poco más enfocado a, ya no a la clínica, ya no a la patología, ya no a la depresión o la ansiedad o al estrés, sino un mindfulness que nos ayude un poco a crecer en conciencia, yo diría, ¿no? A Ujú. crecer en conciencia. Y de eso no hay mucho. Creo que de eso no hay mucho, no hay muchos estudios al respecto. ¿Sabes? Porque el mindfulness inicialmente, como te conté antes, se inició para personas con problemas con dolor, ¿no? Un dolor crónico. Sí. Pero mindfulness, haciendo un abordaje ya más hacia la evolución o hacia la transformación directa de la conciencia bueno, pues eso, para evolucionar de alguna manera, para crecer en conciencia, pues eso no hay mucho. Creo que no hay mucho y creo que, bueno, yo tengo una pequeña idea ahí para que a ver si en un futuro no muy lejano, mi idea es crear un programa en el que podamos aplicar pues distintos tipos de meditaciones para lograr ese crecimiento, ¿no? O esa conexión o esa evolución. Pero bueno, estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello. Creo que puede ser muy interesante. Sí, creo que sí. Es esta parte de, además de estar en atención, Mm, crecer en, digamos, capacidad de observación, ¿no? En mm, esta parte de poder sí, brincar, en esta parte de justamente la estructura de la conciencia, que ujú, es desde su parte más simple el darse cuenta de ujú. empezar a ampliar justamente el percatarse de, Eso es, ¿no? eso es. Es ir un poquito más allá. Un poquito más allá, a hacernos más sensibles, ¿no? A todo lo que hay ahí, a todos los elementos. Tener quizá también una mayor perspectiva de las cosas. Y yo creo que cuando también tenemos una mayor perspectiva de las cosas, eh, también tenemos una mayor capacidad de ser amables y compasivos, lo que decíamos antes, ¿no? Ujú. Quizá podemos ser más tolerantes, más comprensivos en general con los diferentes, no sé, las diferentes formas de ser, de actuar, y eso creo que es muy, muy positivo, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo podemos ir atravesando todos esos estadios, ¿no? Para que el desarrollo que tengamos pueda ser más, no sé, más integral, podemos decir, ¿no? Mm, Sí, 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 para, digamos, a todos los aspectos, si mm, están atendiendo aspectos físicos, aspectos mentales, entrar mm. a la parte del desarrollo y la ampliación de la conciencia, ¿no? Claro, eso es, eso es. Es que hay un autor que a mí me gusta mucho, que distingue entre, es Ken Wilber, no sé si conoces, No. norteamericano. Norteamericano tiene, bueno, pues estudia mucho también la conciencia y demás. Entonces distingue entre estados de conciencia. Estados pueden ser muchos, ¿no? Sueño, vigilia, sueño profundo, estado de atención, no atención, dispersión, en fin, puede haber muchos estados de conciencia, ¿no? Que van cambiando, son cambiantes, son transitorios. Ujú. Y luego también él habla se habla de estadios, estadios del desarrollo. Son como una escalera
por las que, digamos, el sujeto o la persona pues va transitando, ¿no? Ujú. Estadios del desarrollo que se producen también de forma natural, ¿no? Desde el niño pequeño hasta el adulto hay una serie de estadios cognitivos, ¿no? Esto, creo que, no sé si era Piaget, el psicólogo, el que hablaba de estado sensorio-motor, Sí, preconceptual, creo recordar, eran varios, ¿no? Preconceptual, luego operacional formal, operacional sí. concreto, en fin. Todos esos estadios, pues estos autores, este autor que te comento, pues lo que afirma es que después del último estadio posible, humano adulto, que sería el operacional formal, creo que es, pues hay otros estadios por encima, estadios postformales, creo que se llaman, que son estadios más avanzados, más profundos, de una mayor, pues eso, integración. Y creo que eso sería lo interesante, ¿no? Llegar a poder desarrollar o intentar desarrollarnos hasta esos posibles niveles, ¿no? A través de la meditación o a través de otras técnicas. Entonces, bueno, ahí estamos con eso, ahí estoy con eso, intentando desarrollar algo y a ver si de aquí a unos meses puedo tener algo concreto que se pueda aplicar también para eso, ¿no? Claro que Aparte, sí, pues aparte de y para la empezar a clínica. hacer la parte de los estudios, ¿no? Sí, Para sí, sí, saber sí. hacia Exacto. dónde va dirigido. Muy Sí, sí. bien, Fernando, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. Mm, Cuéntanos dónde te encuentran, ya sea para yoga, sí. ya sea para Vale. mindfulness, ¿no? Sí. En España, es Salamanca, España, no Salamanca, Guanajuato. Salamanca, España, exactamente. Bueno, tengo mi web que es www.satiamindfulness.com, satiamindfulness.com, Satia con Y. Y luego en YouTube también, YouTube, canal Sabiduría Desatada. Ahí voy subiendo también vídeos, hablando de mindfulness, de otros temas también. Redes sociales, Facebook, Instagram también. O sea que perfecto, me pueden encontrar por ahí. Sí. No sé si Y quieres que haya bueno, algo. pues próximamente que los haga también a distancia, también les Sí. estaremos avisando. Sería genial, sería genial hacer algo incluso en México, ¿no? Algo de Sí, mindfulness, algo de esto, sí, en y un lo que te futuro. decía hacer Una una gira, gira México-España. Entonces, México, viene España. Fernando a México y yo voy a Vale. España. Oye, yo me apunto rápido, ya. Ahorita que las restricciones ya no son tantas como la Lo cuestión podemos de, concretar pronto. Sí, sí, podría ser muy interesante. claro, Un entonces placer. para que el amable auditorio nos diga quién se apunta, quién Sería se un placer. apunta a hacer estos ensayos. Inmenso. Sí, sí, sí. Pues te agradezco muchísimo, 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 como siempre, Fernando, tu alegría, tu disponibilidad y todo el entusiasmo y todo, todo, todo lo que nos compartes. ¿Un mensaje final que nos regales? Un mensaje final, pues yo diría que exploremos con una mente abierta, receptiva y que estemos dispuestos a, pues eso, a aprender, a todo a dar la bienvenida de una forma o de otra a todo lo que la vida nos vaya trayendo, porque todo es fuente de aprendizaje, es lo que te diría así, para finalizar, si quieres. Muchísimas gracias. Y Nada, muchas, bueno, pues te agradezco mucho, Fernando. muchas Igual, gracias a ti. estemos Así que por acá. ha sido un placer y seguramente que no será la última, seguramente. Seguro que no. Ya nos veremos en España y en México. Yo soy Ruth Fenomenal. Cerezo de Neurosintergia y bueno, ¿qué te comento? Nos puedes encontrar en YouTube como Neurosintergia. Si este programa te gustó, por favor compártelo y suscríbete al canal de YouTube de Neurosintergia. O nos encuentras tanto en la página electrónica de neurosintergia.com, en la parte de redes sociales como Neurosintergia, Twitter, todos los que tengan, todo lo que se llame neurosintergia, seguro ahí estamos. Y bueno, pues nada más te recuerdo que este fin de semana, 11 de febrero, tenemos nuestro taller a distancia de estado de certeza. A diferencia del año anterior que me aloqué y de muchos, esta vez nada más vamos a tener dos. Entonces, no te lo vayas a perder. Cuídense mucho, soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, saludándote desde Ciudad de México. Gracias a todos, bye bye.